Baal era el nombre del dios que se adoraba en toda Canaán y Fenicia en tiempos antiguos. Durante el período de los jueces, la práctica de adorar a Baal entró en la vida religiosa judía. En el libro de los jueces, capítulo 3, versículo 7, en la Nueva Versión Internacional, está escrito: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, olvidaron al Señor, su Dios, y sirvieron a los Baales y a los postes sagrados. La práctica de adorar a Baal se generalizó en Israel durante el reinado de Acab. En el primer libro de los Reyes, capítulos 16, versículos 31 a 33, en la Nueva Traducción en lenguaje actual, se dice que, como si no bastara seguir el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, Acab se casó con Jezabel, hija del rey Itobal de los Sidonios, y comenzó a adorar a Baal. Primero, Acab construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego, estableció un poste sagrado. Hizo más para provocar la ira del Señor, el Dios de Israel, que todos los otros reyes de Israel antes de él. La adoración a Baal también afectó a Judá. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 28, versículos 1 a 4, en la Nueva Versión Internacional, se registra que Acaz tenía 20 años cuando se convirtió en rey y reinó 16 años en Jerusalén. A diferencia de David, su padre, no hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Siguió los caminos de los reyes de Israel y también hizo ídolos para adorar a los Baales. Quemó sacrificios en el valle de Ben Hinnom y sacrificó a sus hijos en el fuego, practicando las prácticas detestables de las naciones que el Señor había expulsado antes de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los lugares altos, en las cimas de las colinas y bajo cada árbol frondoso. El plural de la palabra Baal es Baalim, que significa Señor. Baal era un dios de la fertilidad que se pensaba ayudaba a la tierra a producir cosechas y a las personas a producir descendencia en general. Diferentes partes adoraban a Baal de diferentes maneras, y Baal demostró ser un dios altamente universal. Varios lugares destacaban uno u otro de sus atributos y creaban sectas especiales del baalismo. Baal de Peor, como vemos en Números capítulo 25, versículo 3, y Baal Berit, como vemos en Jueces capítulo 8, versículo 33, son dos ejemplos de tales deidades localizadas. En Números capítulo 25, versículo 3, se dice que, de esa manera, Israel se unió a la adoración de Baal de Peor, haciendo que la ira del Señor se inflamara contra su pueblo. En Jueces capítulo 8, versículo 33, poco después de que Gedeón muriera, los israelitas se prostituyeron de nuevo a los Baales y establecieron a Baal Berit como su dios. La palabra Baal aparece raramente en el Antiguo Testamento como un nombre personal. La etimología de la palabra muestra que Baal era considerado como el dueño de una cierta localización, limitando así su uso a individuos que ya no eran nómadas, sino que se habían establecido. Estos Baalim locales se consideraban responsables de la agricultura, criaturas y fertilidad de la humanidad. Era crucial ganar su favor, especialmente en un lugar como Pal, donde hay pocos cursos naturales de agua o manantiales y la lluvia es impredecible. Esto llevó a la adopción de formas extremas en el culto, incluyendo la práctica de prostitución ritual y sacrificio de niños. En el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 17, en la Nueva Versión del Rey Jaime, está escrito: sin embargo, no escucharon a sus jueces, sino que se prostituyeron con otros dioses y se inclinaron ante ellos. Rápidamente, se desviaron del camino por el cual sus padres habían caminado, obedeciendo los mandamientos del Señor. No lo hicieron así. En Amós, capítulo 10, versículo 7, en la misma versión, se dice que anhelan el polvo de la tierra, que está sobre la cabeza de los pobres, y pervierten el camino de los humildes. Un hombre y su padre entran en la misma joven para profanar mi santo nombre. En Jeremías, capítulo 7, versículo 9, está escrito: robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, quemarán incienso a Baal y seguirán otros dioses que ustedes no conocen. El uso más significativo del título en el Antiguo Testamento es su referencia al gran dios activo del panteón cananeo. Una ecuación con Hadad, el dios amorreo cuya naturaleza y funciones eran casi idénticas, parece clara. Baal eventualmente ascendió a la posición de deidad preeminente en la región. Parte de este proceso, según algunos investigadores,
puede rastrearse hasta los escritos ugaríticos. Baal es identificado como el hijo de Dagón, otra deidad amorrea, posiblemente un dios de la vegetación o del grano, en lugar de él, que era sin duda el jefe original de los dioses cananeos. En Ras Shamra, el antiguo sitio ugarítico, se han descubierto templos dedicados a Baal y Dagón, pero ninguno dedicado a Elah. Baal se representa en las escrituras usando un casco adornado con cuernos de toro, un símbolo de fuerza y fertilidad. Él sostiene un mazo o una maza en una mano, probablemente representando el trueno, y una lanza adornada con hojas en la otra, posiblemente representando tanto el rayo como la vegetación. En esculturas arameas, Baal se representa montando un toro, lo que puede estar relacionado con las imágenes del becerro de Aarón y Jeroboam, que probablemente se usaban como pedestales para el invisible Yahvé. Anat, la Virgen, era la esposa y hermana de Baal, y compartía muchas de sus aventuras. El Día del Señor pudo haberse originado como una celebración de la victoria de Yahvé sobre las fuerzas del caos, presumiblemente en el Festival de Año Nuevo, en el Templo de Jerusalén, en un rito derivado de un predecesor cananeo. Hay evidencia de que Baal y otras deidades cananeas fueron adoradas en Egipto, pero sin llegar a ser una amenaza seria para la religión egipcia nativa. La situación era diferente en Israel, donde, a través de los procesos de sincretismo, la adoración a Yahvé fue profundamente influenciada y amenazada por elementos ajenos de los cultos a Baal. Esto se debió a dos factores principales. Primero, los israelitas no expulsaron a los cananeos, sino que se casaron con ellos, planteando así el problema de la interrelación de Yahvé y Baal. Segundo, Yahvé había dado a Israel una victoria considerable sobre los cananeos, y su supremacía era incuestionable. Baal era considerado el más poderoso de todos los dioses, eclipsando a él, que se veía como bastante débil e ineficaz. En varias batallas, Baal derrotó a Yam, el dios del mar, y a Mot, el dios de la muerte y el inframundo. Las hermanas o consortes de Baal eran Asera, una diosa de la fertilidad asociada con las estrellas, y Anat, una diosa del amor y la guerra. Los cananeos adoraban a Baal como el dios del sol y como el dios de la tormenta. Generalmente se le representa sosteniendo un rayo, que derrotaba a los enemigos y producía cosechas. También lo adoraban como un dios de la fertilidad, que proporcionaba hijos. La adoración a Baal estaba arraigada en la sensualidad e involucraba la prostitución ritualística en los templos. A veces, apaciguar a Baal exigía sacrificio humano, generalmente el primogénito del que hacía el sacrificio. En el libro de Jeremías, capítulo 19, versículo 5, en la versión del rey Jaime, está escrito: «También construyeron los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego, como ofrendas quemadas a Baal, lo que no ordené ni hablé, ni me vino a la mente». Los sacerdotes de Baal adoraban a su divinidad con ritos tumultuosos que presentaban gritos extáticos y autolesiones. En el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 28, se registra: «Entonces los profetas oraron más fuerte y se cortaron con cuchillos y dagas, según su ritual, hasta que la sangre fluía». Antes de que los hebreos entraran a la tierra prometida, el Señor Dios advirtió contra la glorificación de los dioses de Canaán, pero Israel se inclinó hacia el idolatrismo de todos modos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 14 a 15, en la versión del rey Jaime, está escrito: «No sigan a otros dioses, de los dioses de los pueblos que están a su alrededor, pues el Señor, su Dios, es un Dios celoso entre ustedes, para que la ira del Señor, su Dios, no se encienda contra ustedes y los destruya de la faz de la tierra». El profeta Elías, durante el reinado de Acab y Jezabel, en la cúspide de la adoración a Baal en Israel, Dios confrontó directamente el paganismo a través de su profeta Elías. Primero, Dios mostró que él, y no Baal, controlaba la lluvia, enviando una sequía que duró 3 años y medio. En el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1, en la nueva versión del rey Jaime, se registra: «Y Elías, el tisbita, de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, no habrá rocío ni lluvia en estos años, excepto por mi palabra». En el primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 30, en la misma versión, está escrito:
Ahora Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes de él. Permítanme presentarles a los tres personajes principales de esta increíble historia bíblica. El primero es Acab, el rey de Israel, que hizo más mal que todos los reyes anteriores combinados. El segundo personaje es Jezabel, esposa de Acab. Ella decidió reemplazar la adoración al Señor Dios por la adoración a Baal. Elías, uno de los grandes profetas de Dios, es el tercer personaje. Su nombre se traduce como Jehová es mi Dios. Mientras Jezabel estaba destruyendo a las personas y lugares asociados con el verdadero Dios, el Señor envió a un hombre cuyo nombre testimoniaba que el Señor Jehová era su Dios. En el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 3, en la nueva versión del rey Jaime, está escrito: «Apártate de aquí y vete hacia el este, y escóndete junto al arroyo Querit, que desemboca en el Jordán». En el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 1, en la misma versión, se dice: «Y sucedió que, después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciendo: Ve a presentarte ante Acab, y enviaré lluvia sobre la tierra». ¿Cómo sabía Elías que Dios estaba vivo y era confiable? «Escóndete y preséntate», dijo el Señor a Elías. Estas dos frases nos muestran, como a Elías, cómo podemos saber que Dios está vivo. Primero, en privado, escóndete. Elías es usado como ejemplo del poder de la oración en Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. «Un hombre con una naturaleza como la nuestra», dijo Santiago, lo que significa que era un tipo común. Elías era un hombre de grandeza. ¿Has sentido alguna vez que llevas una carga tan pesada que ni tú mismo sabes cómo seguir adelante? ¿Has tenido esos días donde todo parece ir en tu contra, donde la tristeza, la ansiedad o el miedo se convierten en tus compañeros silenciosos? Tal vez hoy no lo digas en voz alta, pero por dentro estás clamando por una señal, una palabra, algo que te haga sentir que no estás solo. Y quiero que sepas algo desde el primer segundo de este mensaje. Dios sabe por lo que estás pasando. No hay lágrima tuya que Él no haya visto, ni pensamiento tuyo que Él no haya escuchado. No es casualidad que estés aquí, no llegaste por error, llegaste porque tu corazón necesitaba un refugio, y Dios está usando este espacio como ese lugar sagrado para hablarte directamente. Hay momentos donde ni siquiera sabemos cómo orar. Nos sentimos tan cansados que las palabras se nos quedan en el alma, atrapadas. Y por eso, este video es más que solo palabras. Es un llamado a que te entregues por completo a las manos de Dios, a que sueltes el control, a que sueltes el miedo, a que sueltes la necesidad de entenderlo todo y simplemente te dejes abrazar por su presencia. Porque cuando no entendemos lo que está pasando, Él ya tiene el plan escrito. Y cuando nos rendimos a sus manos, no perdemos, descansamos. Si esta oración toca tu vida, si en algún momento sientes que es justo lo que tu alma necesitaba, te pido que dejes tu like, comentes y lo compartas. No solo para que este video llegue a más personas, sino porque al hacerlo estás siendo parte de algo más grande. Estás permitiendo que alguien, en algún rincón del mundo, que quizás no tiene a nadie, se sienta acompañado por Dios gracias a ti. De verdad, tu acción puede ser una bendición inmensa para otra vida. Puedes dejar en los comentarios una frase muy sencilla, pero poderosa. Solo escribe: Dios me sostiene, porque eso es lo que queremos declarar hoy. Que a pesar de todo, seguimos firmes, porque hay unas manos eternas que no nos sueltan. Primera parte: Dios ve lo que nadie más ve. Cuando estás pasando por un momento difícil, una de las sensaciones más duras no es solo el dolor en sí, sino sentir que nadie lo nota, que nadie entiende lo que estás viviendo por dentro. Puedes tener una sonrisa por fuera, incluso reír con los demás, seguir trabajando, haciendo lo que te toca. Pero dentro de ti hay una tormenta, una lucha silenciosa, y muchas veces nadie se da cuenta. Pero aquí es donde quiero que pongas tu atención. Dios sí lo ve, Dios sí lo sabe, Dios sí lo siente contigo. El Salmo capítulo 34, verso 18 dice: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¿Sabes lo que eso significa? Que justo en ese momento donde te sientes más débil, más roto, más agotado, Dios está más cerca que nunca. A veces pensamos que cuando estamos mal, Dios se aleja, pero es todo lo contrario. Él se acerca, se queda y nos abraza en silencio,
mientras nosotros lloramos en lo profundo. Dios no necesita que finjas estar bien. Él no quiere que escondas tu dolor detrás de palabras bonitas ni frases que suenan fuertes. Él quiere tu corazón real, así como está, con dudas, con heridas, con cansancio. Porque cuando tú te acercas a Él con verdad, sin máscaras, sin filtros, Él empieza a obrar de verdad en ti. A veces no lo vemos en el momento, pero como dice en Jeremías capítulo 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Te das cuenta? Mientras tú estás pensando que todo está fuera de control, Dios está preparando algo que todavía no entiendes, y lo único que te pide es que confíes, que no te sueltes de su mano, aunque no entiendas nada. Porque el dolor que hoy te pesa mañana será testimonio. La herida que hoy sangra será la marca que contará cómo Dios te levantó. Tú no necesitas explicarle a todos lo que estás viviendo, ni justificar tus lágrimas, ni probar que estás intentando ser fuerte. Dios ya lo sabe, y ese es el descanso más hermoso que puedes encontrar. Saber que no tienes que tener todas las respuestas, porque estás en las manos de quien las tiene todas. Entrégate por completo, no a medias, no con condiciones. Entrégale tu dolor, tu cansancio, tu miedo, incluso tu enojo. Porque Dios no se ofende con tus emociones, Él quiere sanarlas. Y cuando te entregas, aunque no todo se resuelva de inmediato, sentirás esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no depende de que todo cambie afuera, sino de que algo se acomode adentro de ti. Así que si hoy estás pasando por algo que no sabes cómo explicar, si hay noches en las que lloras sin saber exactamente por qué, o si simplemente estás cansado de aparentar que estás bien, te invito a hacer una pausa, a cerrar los ojos por un momento y decirle a Dios, Señor, yo sé que tú sabes por lo que estoy pasando. No tengo fuerzas, pero tengo fe. Y eso basta para seguir adelante. Esta es solo la primera parte de este encuentro con Dios. Si estás aquí, es porque Él quiere hablarte, sanarte y mostrarte que no estás solo, que su mirada ha estado sobre ti desde el primer día y que su plan para tu vida no ha terminado ni terminará en medio de esta prueba. Segunda parte. En sus manos todo tiene sentido. Hay algo que debemos entender con claridad, y es que muchas veces lo que estás viviendo ahora no tiene sentido desde tu perspectiva, pero sí tiene propósito desde la mirada de Dios. Y eso no es solo una frase bonita para consolarte, es una realidad espiritual. Es como cuando miras un cuadro desde muy cerca y solo ves manchas sin forma, sin lógica, sin belleza. Pero si tomas distancia y lo ves desde arriba, todo encaja. Así es con tu vida. Desde tu mirada parece un caos, pero desde la mirada de Dios, todo tiene un lugar perfecto en el plan que Él tiene contigo. Uno de los mayores errores que cometemos es pensar que si algo nos duele, entonces no viene de Dios. Pero te digo algo, y escucha esto con el corazón. Dios no solo usa lo bonito para formarte, también usa lo que te duele, lo que no entiendes, lo que te cuesta. Porque en ese lugar de quiebre, donde parece que no queda nada, es donde Dios empieza su obra más profunda. El libro de Isaías, capítulo 43, verso 2, dice, Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Te das cuenta de lo que promete? No dice que evitarás el fuego, ni que nunca te tocarán las aguas profundas. Dice que pasarás por ellas, pero que Él estará contigo. Y eso lo cambia todo. Porque cuando sabes que Dios está contigo en medio del fuego, ya no le temes. Cuando sabes que no estás solo en medio del dolor, empiezas a ver que el dolor también tiene un propósito. Y es ahí donde debes entregarte por completo. Porque entregarse a Dios no es decirle solamente, Señor, quiero que me ayudes. Es decirle, Señor, haz conmigo lo que tú sabes que necesito, aunque yo no lo entienda. Es decirle, aunque me duela, confío en ti. Aunque no vea el camino, sigo tus pasos. Aunque me cueste, no me suelto de tu mano. Mira, hay batallas que estás peleando que en realidad no te tocan a ti, sino a Dios. Pero Él no puede pelearlas por ti si tú sigues queriendo tener el control de todo. A veces, sin darte cuenta, te aferras a la idea de cómo deberían salir las cosas, y cuando no salen así, te frustras, te enojas, incluso sientes que Dios se ha olvidado de ti. Pero no,
no se ha olvidado. Él está esperando a que sueltes para que puedas recibir. Y soltar no significa rendirse en derrota, significa rendirse en confianza. Significa decirle: Padre, yo ya hice todo lo que humanamente podía. Ahora haz tú lo que solo tú puedes hacer. Y créeme, cuando haces eso, algo empieza a cambiar. Tal vez no afuera de inmediato, pero sí dentro de ti. Porque la verdadera paz no viene de tener una vida sin problemas, sino de tener un corazón que descansa en Dios en medio de los problemas. Ahora, ¿te has preguntado por qué hay temporadas en tu vida donde todo parece detenerse? Donde las puertas no se abren, donde los planes se caen, donde las oraciones parecen no tener respuesta. Muchas veces, esas pausas no son castigos, son preparaciones, porque Dios sabe que lo que viene requiere que estés más fuerte, más firme, más limpio por dentro. Y para eso, a veces, necesita detenerte, no para hacerte daño, sino para fortalecerte. Como dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo para llorar, pero también hay un tiempo para reír. Un tiempo para callar, pero también un tiempo para hablar. Un tiempo para estar en el suelo, pero también un tiempo para levantarse con nueva fuerza. Tal vez tú estás en esa etapa donde todo se está removiendo, donde sientes que el piso tiembla debajo de tus pies. Pero quiero que te aferres a esto. Cuando todo tiembla, lo único que permanece firme son las manos de Dios. Y si tú estás en sus manos, no importa lo que pase alrededor, tú no vas a caer. Así que hoy no estás aquí solo para escuchar una oración. Estás aquí para hacer un acto de entrega, para decirle al Señor: Padre, aquí está mi vida, no la entiendo, pero sé que tú sí. Aquí está mi situación, me duele, pero sé que tú puedes usarla. Aquí está mi corazón, está cansado, pero todavía tiene fe. Y mientras tú te entregas, Él empieza a obrar. Porque no olvides esto, en sus manos todo tiene sentido, incluso aquello que tú todavía no comprendes. Tercera parte. Cuando te rindes, Dios empieza a levantarte. Hay momentos en la vida donde ya no se trata de fuerza, ni de sabiduría, ni siquiera de experiencia. Hay momentos en los que todo eso no alcanza, donde haces todo lo que sabes, todo lo que puedes, todo lo que está en tus manos, y aún así las cosas no cambian. Y es ahí, justo ahí, donde muchos se quiebran por completo o deciden rendirse. Pero rendirse ante Dios no es derrota, es el primer paso para tu restauración. Porque cuando tú te rindes ante Él, no te caes, te entregas. Y cuando te entregas, Dios comienza a levantarte con su fuerza, no con la tuya. ¿Sabes cuál es uno de los mayores problemas que enfrentamos como seres humanos? El creer que siempre tenemos que tener el control. Que si no controlamos la situación, entonces algo está mal. Pero en el reino de Dios sucede al revés. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. Dios no necesita que seas fuerte todo el tiempo. Dios necesita que seas real, que seas honesto, que le digas: Padre, ya no puedo más. Y en ese momento Él responde: ahora sí, déjame ser tu fuerza. Cuando tú decides entregarte, todo comienza a transformarse. No de manera mágica, sino real. Porque Dios no solo cambia tus circunstancias, primero cambia tu corazón. Él quita el orgullo, la ansiedad, la necesidad de controlar todo, y te da una nueva perspectiva. Empiezas a ver lo mismo, pero con nuevos ojos. Ya no como alguien que